Bienvenido a YEDEM. Te encuentras disfrutando del Diplomado de Ecografía Doppler Módulo 3, Doppler venoso miembros inferiores. Parte 2. Disfrútalo. Entonces, bien, eso es desde el punto de vista práctico cómo se evalúa la vena femoral común. Ahora vamos a analizar las vistas, ¿sí? ¿Qué hacemos con esa imagen que tomamos? Nosotros tenemos realmente muy sencillo, dos posibles vistas ecográficas. Y en el eco venoso tenemos realmente casi en todos los casos dos posibles escenarios. ¿Por qué? Porque o es competente o es insuficiente, realmente más variabilidad. Ya sería hablar de otros temas como lo es trombosis venosa profunda, trombosis venosa superficial, otro tipo de hallazgos, pero realmente tenemos dos posibles vistas ecográficas que son la superior, en donde es permeable y competente, como la imagen que vimos ahorita, y la inferior es nuestro segundo escenario, en donde nos encontremos con un aparato valvular que no cierre y que realice un reflujo. Entonces, vamos a detectar por compresión abdominal que la paciente reporta esto. Entonces, eso es una probable insuficiencia. Aquí tenemos una imagen de cómo va colocado el transductor cuando hablamos de el pliegue inguinal, en este caso, como una imagen más real del asunto. Entonces, bien, ¿por qué decimos probable insuficiencia? Porque existe a nivel de la unión del callado de la safena con la vena femoral, la unión safeno-femoral, existe la válvula ostial o la primera válvula, y este aparato valvular puede presentar un reflujo fisiológico, que si no es comprobado, en este caso por la maniobra de compresión-descompresión, que ya vamos a hablar de ella, nosotros pudiéramos decir que allí hay reflujo para todo, aunque no lo haya. Y por eso hay tantos ecos venosos que realizan los estudios de cúbito supino y no comprueban esto y reportan ya esto como una insuficiencia de vena femoral común. Si nosotros nos encontramos con esto a nivel de vena femoral común, no tenemos que decir a priori que eso es una insuficiencia de vena femoral. Tenemos que estar alertas porque puede ser un reflujo fisiológico, por lo que les explico, la presencia de esa válvula allí y la unión de un sistema venoso profundo con superficial genera shunts o genera mezclas al momento de cerrar el aparato que puede producir estos reflujos porque esa válvula no logra coaptarse de manera adecuada y eso puede ser fisiológico, no tiene por qué derivar en daño hacia el paciente. Más, ¿cómo lo comprobamos exactamente? Cuando el paciente se coloca de pie y nosotros comprobamos si tenemos esta imagen, cuando el paciente esté de pie, comprimimos su pantorrilla y nos vuelve a arrojar esta misma imagen, en donde esto es tiempo de flujo ascendente y esto es tiempo de reflujo, es decir, reflujo, devolución del flujo que no debería suceder. Si ese tiempo de reflujo medido en términos de tiempo en unidades de segundos es mayor a 2000 milisegundos, está entre 1500 y 2000 milisegundos, nosotros tenemos una insuficiencia, allí sí, de vena femoral común. De vena femoral común. Sí, quería qué bueno que ve el error el doctor Velázquez. Fíjense que la imagen donde está la muestra está justamente tomada no en vena femoral común, como decíamos que era el error anterior, sino a nivel del callado entre la unión safeno-femoral. Esto probablemente lo hicieron porque al generar la imagen en vena femoral, vieron el reflujo y se fueron hacia el callado de la safena. Pero generar esta imagen como primera imagen en el eco es un error. Entonces, exacto, el doctor Lobo dice, yo también estoy de acuerdo con el doctor Velázquez, sí, si ustedes ven la diferencia, la toma debería ser realizada en vena femoral y no en callado de safena. Pero esto es para ejemplificar el error de el hallazgo, el posible hallazgo que podemos obtener cuando evidenciamos una probable insuficiencia de vena femoral. Entonces, ¿qué hay que hacer? Colocar al paciente de pie y comprobar por maniobra de compresión-descompresión si volvemos a obtener este reflujo. Entonces, bien, volviendo al protocolo del estudio, esto se denomina permeable y competente, esto se denomina vena femoral insuficiente al comprobarlo por compresión-descompresión. Haciendo un resumen, recibimos al paciente, hacemos examen físico, colocamos decúbito supino al paciente, evaluamos vena femoral común, ¿sí? Decúbito supino y posteriormente pasamos a vena femoral superficial.
en términos ecográficos. Después de evaluar vena femoral superficial, nosotros vamos a pasar, ¿sí? En este caso, a pasar a evaluarlo en bipedestación. Le vamos a solicitar al paciente que se coloque de pie. Y es allí donde, si llegamos a tener este segundo escenario, comprobamos nuevamente comprimiendo la pantorrilla del paciente con una mano, con la otra teniendo el transductor, y después al descomprimir con esa misma mano libre manejar la botonología. Por eso requiere tanta práctica esta parte. Entonces comprobar que el paciente tenga un tiempo de reflujo entre 1500 o 2000 milisegundos. Esto queda ya a jurisdicción plena del médico. Si 1500 le parece, milisegundos le parece, o 1,5 segundos le parece un tiempo suficiente para considerarlo insuficiente, el reflujo en vena femoral común, ya que el paciente tiene dermatolipoesclerosis, tiene tejido preulceroso o incluso tiene una úlcera o presenta hallazgos evidentes, ya normalmente hace una balanza entre el examen físico y el tiempo de reflujo. Si con 1500 ya tiene esos hallazgos, ya lo considera insuficiente. Ahora sí, con 1500 milisegundos el paciente realmente no tiene sintomatología, no lo siente, no tiene signos, etcétera, logran o algunos deciden no catalogar como insuficiente esa vena, pero con 2000 milisegundos exista o no signos a nivel de examen físico o incluso síntomas para el paciente, sí logra ser indicativo en este caso de insuficiencia de vena femoral común y claramente de tratamiento. Entonces eso ya queda a visión de el médico cómo se desea manejar con su ecografista o con su propio o él mismo realizando el estudio, si definirlo o no como insuficiente, pero hay un rango entre 1500 y 2000. Obviamente por encima de 2000 ya es considerado como insuficiencia también, y lo demás queda allí a juicio. Entonces, como dijimos, traemos aquí la imagen más grande, las posibles vistas ecográficas. En un longitudinal modificado se realiza maniobra de Valsalva y puedes encontrarte con esto a nivel del Doppler espectral, que es permeable y competente, ¿sí? Cierre valvular. Ahora bien, vena femoral superficial. La vena femoral superficial, sí, se evalúa igual con el paciente en decúbito supino. El transductor suele colocarse, o la recomendación para su evaluación es en el borde lateral interno del muslo, borde lateral interno del muslo con la mira igual cefálica, 90 grados. Es decir, el transductor tiene su mira acá y va apuntando hacia la cabeza del paciente. Aquí vamos a hacer un inciso para leer el comentario del doctor Velázquez, que dice: a todos los que he revisado con 1.5 segundos en adelante, ya les he colocado como insuficiente, y menos de 1.5 como fisiológico. ¿Qué dice la sociedad? Sí, se maneja más o menos en ese mismo sentido, es decir, 1500 milisegundos lo considera entre 1500 y 2000 o por encima de 2000 como patológico. Pero algunos dentro de esa misma sociedad trabajan que si el paciente tiene, por ejemplo, 1510 milisegundos, más muchas veces no presenta, como decimos, signos, síntomas, etcétera, se estudia o se le hace un seguimiento al paciente, normalmente menor a 6 meses, menor a cada 6 meses, y se verifica, sobre todo dependiendo de la edad del paciente, si tiene 65 años y no ha tenido signos, varias cosas ellos establecen, no ha tenido cambios a nivel de miembros inferiores en examen físico, tienen la lógica de que si en 60 años no los ha tenido, ¿qué te determinará que posteriormente en 10 años los tenga? Probablemente no, entonces van haciendo seguimiento, pero definitivamente ya un número que se acerque a 2000, sea 2000 o 2000 milisegundos, ellos con presencia o no de sintomatología, así como usted refiere, indican como insuficiencia y realizan tratamiento. Algunos no le dan tanta importancia a nivel de informe, pero igualmente le indican el tratamiento conservador al paciente, ¿sí? El uso de medias compresivas y todo esto que hemos escuchado, pero sí se maneja muy similar por debajo de 1500 como un reflujo fisiológico. Entonces, bien, continuando, borde lateral interno del muslo, gracias por el aporte, doctor, la mira del transductor cefálica, 90 grados, ¿sí? Y se evalúa de esta manera según nuestro sistema multicámara. Como ustedes ven, ya hemos colocado gel en el miembro de la paciente, la mira del transductor cefálica apuntando hacia la cabeza del paciente,
y el transductor prácticamente está ladeado o acostado completamente a nivel de la cara interna del muslo del paciente en esta zona. Recordemos que es un territorio profundo, por lo tanto no se va a evaluar ni en la cara anterior del muslo, sino en el borde lateral interno. ¿Y cómo la identificamos? De esta forma, suele ser una estructura de doble cañón, como un signo de escopeta de doble cañón, en donde tenemos claramente arteria femoral superior y la vena inferior. Entonces ese es el signo ecográfico para recordarlo, en vena femoral lo que hablábamos, el signo del pájaro carpintero, y la manera de representar o adecuarnos a esta es de esta manera. ¿La caja de color está bien o tenemos que modificarla en este caso? ¿Qué comentan? Modificarla indica el doctor Velázquez. ¿Alguien más desea aportar? Sí, correcto, flujo venoso. Pero recordemos, la caja de color debe ir en sentido al vaso, ¿no? Entonces, esta estructura va de descendente a ascendente. Y miremos la ubicación de la caja de color. ¿La dejamos como está? ¿Va en sentido del vaso? ¿O hay que modificarla? En sentido caudal acefálico. Exactamente, dice el doctor Lobo. Y el doctor Extraño también apoya, dice que hay que modificarla en sentido inverso. Vamos a ver. Fíjense que ahí estamos señalando, hay que cambiarla. Entonces, ¿dónde? P1, presionamos P1 y rotamos la perilla hacia la izquierda, ¿sí? Y modificamos allí el ángulo de dirección de la caja, ahora sí está correcto. Después de eso, pulsado y nos ubicamos en el flujo venoso. ¿Cómo está el ángulo de dirección de el Doppler pulsado? ¿Está correcto o hay que modificarlo? Que es nuestro segundo paso. Fíjense que la caja de color está apuntando hacia este sentido y el ángulo, vamos a intentar colocar la imagen más grande para que podamos apreciarlo muchísimo mejor. Miren el ángulo allí. Miren cómo está la caja. Está punta a punta hacia arriba, indicando que el flujo va, como dicen, de caudal acefálico, de descendente a ascendente, y esta punta está apuntando hacia abajo. ¿Cómo está el ángulo? Allí creo que se ve mejor. Ajá. Correcto, ¿no? Allí creo que lo vimos mejor. Por eso estamos, exacto. Fíjense, si la caja de color está ascendente, entonces el ángulo debe estar apuntando justamente en continuidad con el trayecto del vaso. Es decir, el vaso está en esta continuidad y la caja de color va a la inversa. Incluso ni siquiera va en sentido contrario. Va apuntando a un lado que ningún sentido tiene que ver con el vaso, ¿no? Y la caja va de descendente a ascendente. Esta punta que está viendo hacia lo caudal debe dirigirse hacia lo cefálico y esta punta que está apuntando hacia lo caudal pero del lado derecho debe dirigirse hacia el caudal pero del lado izquierdo. Ya vamos a ver entonces si eso es cierto haciéndolo en P3 ángulo rápido. Nos fuimos hacia lo rápido y presionamos P3, ¿sí? P3 y hicimos ángulo rápido. Entonces ahí le pedimos nuevamente a la paciente que tome aire y puje. Pujó, dejó
de cesar el flujo, dejó de pujar, retorno del flujo. Entonces allí, ¿qué hacemos? Freeze, frizamos la imagen y nos regresamos para evidenciar que ocurrió lo que queríamos o lo que se esperaba, que es que la paciente hizo un cierre valvular pequeñito, se ve muy mínimo, pero dejó de pujar y hubo retorno sanguíneo. Entonces titulamos. ¿Dónde titulamos? Acá en nuestro botón de titulación, vena femoral superficial derecha, Valsalva. Debemos titular, o la recomendación es titular la estructura que estamos viendo y la maniobra mediante la cual estamos realizando el estudio. Como existen dos maniobras, colocar o Valsalva o colocar compresión-descompresión. En este caso se hace por Valsalva. Ahora vamos a ver el otro lado, ya que hemos entendido un poco más el lado derecho. Contralateral, igual. Allí le evidenciamos. El otro tips es ubicar la vena no en tercio distal, sino bien proximal, su tercio proximal, la vena femoral superficial. Mientras más lo hagan así, más fácil es identificarla. Mientras la buscan más distal, más va a costarles. Claramente tienen que hacer un barrido verificando toda la vena, o sea, igualmente tienen que adaptarse a verlas en cualquiera de los tercios, pero para que un tips o una recomendación para que puedan encontrarla con mayor facilidad es que la busquen entre el primero y segundo tercio, entre el tercio proximal y medio, y no empiecen a buscarla en tercio distal. Incluso otro tips es que desde vena femoral común, si no la encuentran, ya que femoral común es bastante evidente, vayan disminuyendo, vayan de proximal hacia distal y vayan de femoral común hacia femoral superficial, y allí ya tomen la imagen, ¿no? También es otra recomendación. Entonces fíjense que allí se ve, aplicamos color, pulsado, DAT-PAC en la vena del paciente, la caja de color está correcta y pedimos que tome aire, tomó aire, pujó, compresión abdominal y hizo entonces el retorno del flujo. Entonces nuestra maniobra de Valsalva fue aplicada con éxito sin nosotros detectar patología. Entonces, bien, se entiende de esta manera. Entonces, vamos a repetir para poder sincronizarnos en cómo es el protocolo del estudio. Recibir al paciente, examen físico, vena femoral común de cúbito supino, vena femoral superficial de cúbito supino. Entonces, acá igual. Acá hay otros errores en la imagen. ¿Quién los va identificando mientras vamos explicando? Tenemos la vena femoral superficial y estos son los dos escenarios. Tenemos un cierre valvular, ¿sí? Y en el inferior tenemos reflujo, por así decirlo. Aquí decimos si tenemos esta imagen que la vena femoral superficial es insuficiente o no. ¿Qué piensan ustedes? Ok. Entonces, bien, tenemos dos posibilidades. Una vena femoral en donde hay un cierre valvular, como el caso que vimos ahorita, y tenemos también una vena femoral en donde existe al nivel de compresión abdominal en Valsalva una presencia de reflujo, igual que como vimos en vena femoral común. Entonces, lo que se estila realizar es también denominar esto como una probable insuficiencia, porque es sistema venoso profundo y entonces tenemos que confirmarla, ¿sí? Tenemos que confirmar igualmente cuando el paciente esté de pie. Si nosotros tenemos este hallazgo, el inferior, tenemos que recordar que al pedirle al paciente que se coloque de pie, hay que comprimir para confirmar. Pero si tenemos continuamos con nuestro estudio. No es que siempre vamos a estar confirmando esto. De hecho, las insuficiencias del sistema venoso profundo son muchísimo menos recurrentes en una proporción bastante distante de las insuficiencias del sistema venoso superficial. Solo que cuando las encontramos hay que estar muy atentos, sobre todo si tenemos un eco previo en donde indica insuficiencia del sistema venoso profundo y comprobamos con maniobra de compresión-descompresión.
Exactamente, hay que confirmar con compresión-descompresión, mismas condiciones, 1500, 2000 milisegundos, ¿sí? Entonces, estar atentos a eso. Entonces, femoral común, femoral superficial, evaluación. Si tenemos en ambos este resultado, nosotros seguimos con el estudio, pero si tenemos este resultado en ambas, atentos que ya acá, después de esto, tenemos que pedirle al paciente, después femoral superficial, la recomendación es solicitarle al paciente que se coloque de pie para ahora sí evaluar sistema venoso superficial. Entonces, funcionalidad, ¿sí? Entonces aquí, como queremos comprobar funcionalidad, comprobamos si este registro desde el punto de vista funcional es cierto o no y lo hacemos con compresión, descompresión. ¿De acuerdo? Entonces, bien, ahora, desde el punto de vista teórico, vamos a hablar del sistema venoso profundo en general, que nos faltaría en este caso por hablar de vena poplitea, no porque así sea el protocolo del estudio. Ya les mencioné anteriormente cómo se recomienda el protocolo, pero a nivel de vena poplitea es importante que hablemos de esto para no saltarnos de un sistema venoso superficial a profundo y a profundo a superficial. Pero a nivel de orden ecográfico, conocemos que es común, superficial, colocar de pie al paciente, evaluar safena mayor, ¿sí? Y posteriormente evaluar, entonces, después de safena mayor, sí, vena poplitea. Pero a nivel teórico, vamos a hablar ahorita de la vena poplitea, que como reconocemos, acá la imagen nos indica que la mira va cefálica hacia la cabeza del paciente, 90 grados, y donde es la ubicación recomendada para el análisis de la vena poplitea. El paciente puede estar de cúbito supino o en bipedestación posterior. Ya vamos a ver cómo la analizamos de una o el otro modo. La pierna debe estar semiflexionada si el paciente está de pie. Como la vena poplitea suele necesitar para el ecografista una visión cóncava del mismo para que el transductor y el cristal piezoeléctrico logre tener contacto, un mejor contacto con la piel. Entonces el paciente, la recomendación no es que se coloque completamente extendida la pierna, sino que semiflexione y así nos permite generar el arco